Si no, si tienen buena memoria, también hablamos de Lucas 18 la semana pasada, ¿ok? Pero hoy voy a tocar otra parábola también de Lucas 18. Pero vamos a orar. Señor, en esta mañana yo te doy infinitas gracias por todo tu bien. Gracias por tenernos aquí acogidas como hermanas, amándonos, Dios. Yo sé que aparentemente no somos cercanas y algunas poco hablamos unas con otras, pero somos cercanas en la raíz, Señor. Somos hermanas. Corre tu sangre por medio de nosotras. Somos iglesia, somos familia, somos un cuerpo. Y te doy tantas gracias. Las miro a cada una de ellas, Dios, y veo tu rostro y te veo a ti. Y veo tu gracia derramada sobre nuestras vidas, que a pesar de todo, Dios, y algunas veces con pruebas muy fuertes, tú nos sostienes y nos sustentas de manera sobrenatural. Aquí estamos, Dios, peleando la buena batalla de la fe, luchando por los que han de venir y por nuestra propia santificación, rogándote, Señor, que mientras nosotras aprendemos sobre lo que tú quieres hablarnos, Dios, encárgate de las cosas que nos preocupan. Queremos oír con cuidado, sin tener preocupaciones ni pensamientos. Queremos dejarlos afuera, aún diagnósticos, aún problemas familiares o amenazas. Yo te pido, Dios, que nos guardes, nos sustentes en esta mañana, que no haya nada más importante que oír tu consejo. Te lo pedimos, Dios, como hermanas, como cuerpo, como iglesia, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 18. La semana pasada hablamos de la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan? Bueno, adelantito de esta vamos a empezar una parábola también sumamente importante, y déjenme decirles que fue para mi vida muy oportuna en esta semana, y ahorita les voy a contar. Vamos a leerla, por favor. Es Lucas 18, versículo 9, desde ahí vamos a comenzar. Dice así: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Se supone que eran dos, ¿de acuerdo? Entonces él hablaba de él y veía al recaudador. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel que no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Hay mucho que hablar de esta parábola, hermanas. Mucho que hablar. De hecho, mientras preparaba la clase me faltaba tiempo. Era realmente abundante la enseñanza que nos da esta parábola. Voy a empezar y voy a tratar de hacerlo por partes para que podamos ir comprendiendo y extrayendo la riqueza que tiene esto para nuestras vidas hoy. Fíjense bien. Me gusta en el versículo 9 cuando dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que ¿qué? Confiaban en sí mismos. Es decir, aquí viene el primer punto importante que rescatar. Hay un verbo, hay una acción que Jesús está queriendo confrontar, y más allá de lo que, cómo se va a desarrollar la parábola, Él estaba diciéndoles algo sobre confiar en sí mismos.
La confianza, como la fe, es un don dado por Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en dónde la ponemos, en dónde la colocamos. Y el otro día había una persona que traía un bastón. Y cuando la quisieron ayudar y esta persona puso mucha atención y le dijo a su nieto: espérame, no tan rápido, tengo que pensar bien dónde voy a apoyar el bastón. De repente tú ves a alguien caminando con un bastón y piensas que es algo mecánico, que no. No, fíjense que tienen que tener mucho más cuidado, porque si ellos colocan el bastón en el lugar equivocado puede ser muy peligroso, porque están poniendo todo su peso sobre él. No sé si les he contado de una hermana en Texcoco que se bajó de una micro y dice que era de noche, había llovido, y ella abre la puerta de la micro sin darse cuenta, pone el pie confiada de que pues tiene que haber piso. ¿Y qué creen? Era una coladera abierta. Imagínense, tampoco fue deliberado del pecero, pues ellos no se dio cuenta, estaba abierta. Fue un accidente fuerte, imagínense, porque además todo tu peso. A veces no nos damos cuenta que en el diario vivir estamos confiando todo el tiempo. Confías en lo que te vas a tomar, confías en que lo vas a poder tragar, confías en que vas a... ¿Cuántas veces no? Bueno, es que lo estamos grabando, pero bueno, vas al baño y no hay papel. Perdón por la grabación, pero es terrible. Ahora yo, ¿sabes qué hago cuando voy a un baño? Lo primero que hago es fijarme que haya papel o hasta traerlo, porque de verdad, una vez me pasó, ya siempre, ¿hay alguien ahí? Por favor. Somos hermanas, ¿no? Bueno, podemos contarnos estas cosas. Demasiada confianza, damos por hecho. Pero en términos bíblicos y en asuntos espirituales, la confianza que Dios quiere que tengamos, sí le importa dónde la colocamos. Precisamente para evitarnos ese tipo de accidentes. No son tan terrenales, son accidentes espirituales. Entonces, fíjense, acompáñenme un momentito al Salmo 78. Ahorita regresamos nuevamente aquí. Vamos al Salmo 78. Es un salmo que me gusta mucho, me deja mucha enseñanza. Es un salmo que a menudo, es más, en las Biblias que tengo, ya ves que tienes Biblias viejitas, medianas, todas en ese salmo está marcado. Voy a leer desde el versículo 1. Dice: escucha, pueblo, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que, aquí viene el versículo que quiero que marquen, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios. ¿Para qué? Para que pusieran su confianza en Dios. ¿Para qué nos hablamos de las obras de Dios? ¿Para qué nos hablamos de testimonios? ¿Para qué nos animamos? ¿Para qué nos reunimos? Para que pongamos nuestra confianza en Dios, para que no coloquemos nuestra confianza en terreno cenagoso, para que no pongamos nuestro pie sobre la arena, para que no pisemos falsos pisos, para que no caigamos. Muchas de nosotras sabemos el riesgo que para las mujeres hay en no caminar bien. ¿Cuántas veces no has oído la hermana que se tropezó, que la rodilla, que el pie, que se luxó?
Es importante saber dónde pisamos. Por eso para Dios es importante que nuestra confianza, cada paso que damos, sea sobre la verdad, sobre su palabra. Por eso dice que es lámpara a mis pies su palabra, para que nuestro pie no dé al resbaladero. Así que nuestra confianza no es un asunto que yo puedo escoger dónde la pongo. Ay, no, pues estoy confiando. Hasta decimos cosas que de verdad debemos meditar muy bien en que decimos. Ay, pues yo confío en los médicos. Ay, confío en que esto, que llegue antes que él. No, toda nuestra confianza está en Dios. Y les decía que esta palabra vino a mi corazón en esta semana porque hubo varios momentos a lo largo de la semana en que me di cuenta que no estaba confiando en Dios como debiera confiar en Dios. Y fue fuerte porque cuando no estás confiando en Dios, la pregunta es, ¿en qué estás confiando? Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, y no sé si les ha pasado. No me di cuenta y no me daba cuenta cuántas veces confío en mí misma y en lo que Él me ha dado. Les voy a poner el ejemplo. Yo tenía un problema de comunicación con una persona, quería decirle algo. Y sabía qué decirle, y sabía que yo tenía razón. Ya sabes que nunca es lo contrario, ¿verdad? Yo sabía y cada vez que yo intentaba hablar de ese tema con esa persona era un conflicto, era difícil, no había manera. Pero fíjense, sin darme cuenta, yo volvía a decirme a mí misma, ¿sabes qué? Ahora le vas a decir de esta manera y lo voy a decir así, ahora que estemos en tal lugar, ahora que no haya nadie, ahora que estén todos, ¿sí me entiendes? Siempre, sí, pero nunca me di cuenta que estaba buscando en mis recursos. Incluso lo hablé con una amiga y ella cayó en el mismo error y me dijo, es que yo creo que no se lo has dicho de la manera correcta. ¿Me entienden? Todavía todo aquí, así, bueno, entonces pensé y lo voy a decir. El caso es que el Señor no me permitió en toda la semana hablar con esa persona y la vi mucho, la vi muchas veces y dije, Dios, y yo seguía pensando en mí, ¿no? Y cuando la vea y le voy a decir, es una mujer que además me costaba, yo decía, es una mujer, o sea, no hay tanto rollo, no podía. Empiezo a preparar la clase y dice el Señor, tu confianza en que las cosas resulten bien con esa persona no está en mí, sino en cómo lo digas, cuándo lo digas, que ella entienda. Y yo decía, tienes razón, Señor. Descansé en mis armas, en lo que tú me has dado. Y entonces reconocí, hermanas, que muchas veces he descansado en mí, he descansado en mi elocuencia. En una ocasión alguien me dijo, oye Laura, ¿y preparas con mucho tiempo tus clases? Y yo jactándome le dije, no, realmente no, muy poquito tiempo y fluye. Ay, dice, yo me tardo, mi hermana dice, no, yo me tardo semanas y estudio. Y entonces todo eso vino a mi mente y dije, a ver, ¿en qué estoy confiando? Estoy confiando en mí. Hay un versículo que es uno de mis favoritos y miren cómo vino a mi mente. Jeremías 9. ¿Por qué dije 29? Jeremías 9. Y tiene que ver con esta parábola. Por eso les decía, el Señor es tan oportuno para hablarnos que nos quita toda sombra de autojusticia o autojustificación en todo. Y me di cuenta que aunque estamos confiando en Dios, no estamos confiando en Él. Jeremías 9, espérenme tantito.
¿Ven? Confía en mi memoria. 29. Espérame, ¿eh? 9:23. Sí. Ya está. Dice, así dice el Señor. Márquenlo, hermanas. No se gloríe el sabio de su sabiduría. Yo muchas veces, y gloriarse no quiere decir que lo estés gritando, estás confiando en lo que ya sabes. ¿Me explico? No se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. En otras versiones dice, no confíe el sabio en su sabiduría, no confíe el rico en sus riquezas. Hermanas, díganme si no lo hacemos muy seguido. Confiamos en lo que sabemos, confiamos en la experiencia, confiamos en que yo tengo el poder, confiamos. Es más, confiamos en el resultado de nuestro desempeño para que alguien nos dé lo que creemos merecer. Este punto que el Señor está marcando, volvamos a Lucas, que les está marcando a ellos, recuerden, la intención era decirles a los que estaban confiando en sí mismos, cuidado en seguir confiando en sí mismos. Yo oí a una mujer que acaba de divorciarse, bueno, están en trámites de quieren divorciar. Y sabes, cuando hablaba con ella me decía, yo le he dado, yo he sido, como diciendo, ella estaba confiando en que él tenía que entender lo que ella valía. Toda esta semana, por eso les decía, el Señor hablando en cómo y cuántas veces estamos confiando más en nosotras. Confiamos en lo que hemos dado, confiamos en lo que hemos enseñado, confiamos en el ejemplo esta semana que hemos estado hablando de los padres. ¿Cuántas veces no hemos querido extraer de nuestros hijos conductas porque confías en que yo te he dado buen ejemplo, yo te di todo? Volvemos a poner el bastón en el lugar equivocado. Estás confiando en que tú has sido buena y que tú has hecho. Yo fui a la iglesia tantas veces, ¿por qué a mí no? Porque nuestra confianza no está en eso, está en Dios. Y entonces el no tener la confianza en Dios nos hace caer en lo que leímos en esta parábola. Y ahora vamos a ver cómo nos vamos a identificar con esta parábola. Recuerda, el lugar donde depositamos nuestra confianza nos puede librar del orgullo o nos aviva el orgullo. También nos puede librar del miedo o nos arroja el miedo. Si mi confianza no está en el lugar correcto, la confianza en Dios me puede librar de la jactancia personal o me va a sumergir en ella. Yo. El poner la confianza en el lugar correcto me va a librar de la incredulidad o me va a esclavizar a la incredulidad. Mi pregunta es, ¿en qué confías? Pero por favor no te quedes con la pregunta. Determiné y lo escribí en mis notas. Voy a hacer una pausa ahí. Yo lo hice. Yo les estoy diciendo en qué estaba confiando. Porque, por ejemplo, preparar una clase con poco tiempo, ¿no hay jactancia en eso? Claro que hay. ¿Cuántas veces, Laura, preparamos un evento y decimos, rapidito lo hacemos? Pero hay otro punto también. Hace muchos años fuimos a un retiro de niños y trabajé con una hermana bien afanada, bien muy estereotipada, así como con muchos planes, ¿no? De verdad, los minutos los tenía contados. Y yo que soy toda desorden. Y entonces, ¿saben cuántas juntas tuvimos? O sea,
extremos. Yo no hago una junta y ella hace 20. Y volvíamos a ver, a las 9, 9:05, ¿qué? 9:10, 9:18, 9:25, 9:23. Y ponía en caso de, no, era un desastre. Y yo desesperada porque yo digo ya. Y entonces en mi, pues, rebeldía, porque ella era la autoridad, le digo, hermana, si usted planea todo, ¿qué le vamos a dejar al Espíritu Santo hacer? Entonces podemos irnos a los dos extremos. Lo planeo tanto que Dios tendría que estar asombrado. O no planeo nada y le estoy diciendo a Dios, yo puedo solo. Tengamos cuidado, sí importa dónde está tu confianza, tanto que el Señor puso esta parábola. Si la puedes marcar en tu Biblia, leer esta parábola una vez a la semana. ¿Por qué? Porque créanme, de continuo nos estamos moviendo de la confianza y lo vamos a aprender ahora. ¿Ok? Entonces, les repito, ¿en qué estás confiando? Voy a hacer una pausa, porque lo tienen que contestar a ustedes. Acabamos de leer en Jeremías, no confíe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el poderoso en su fuerza. ¿En qué estás confiando? Sé honesta contigo en esta mañana, te lo pido por favor. ¿En qué estás confiando? ¿En qué estás confiando? ¿En lo que has enseñado? Hermanas, hasta en nuestra belleza puedes estar confiando. ¿En tu carisma? ¿En que te necesitan? ¿En que si algo te pasa les puede doler? ¿Estás confiando en la debilidad de otros que te haga fuerte a ti? ¿Estás confiando realmente en la medicina? ¿Estás confiando en los médicos? ¿Estás confiando en que tienes un seguro de vida? ¿Estás confiando en una vacuna? ¿Se dan cuenta qué fácil es caer en poner nuestra confianza fuera de Dios? Bueno, hay quien puede estar confiando en que me va a extrañar. Cuidado con qué estamos confiando. Y si puedes anotarlo, aunque no lo digas, escríbelo en tus notas. Señor, perdóname porque estoy confiando. Aún en mis actos. Estoy confiando en mi generosidad. Estoy confiando en mis talentos. Estoy confiando en los años que he invertido en algo. Si mi confianza no descansa en la obra salvífica de Cristo en la cruz, en toda mi obra voy a desarrollar jactancia. ¿Están de acuerdo? Voy a desarrollar un amor por mí y al mismo acto de orar, porque ¿a qué subieron estos dos hombres? A orar. Fíjate lo que te voy a enseñar. Aún en el acto más, en la disciplina espiritual más hermosa que es orar, voy a dejar de hacerlo con el corazón y voy a dejar de acercarme a Dios con la relación correcta y con la intención correcta, y voy a acercarme a Dios a enorgullecerme de mí y a contarle por qué tendría Él que estar orgulloso de mí, en lugar de acercarme a Él conociendo lo que Él ha hecho por mí. ¿Cuántas veces no hemos orado, hermanas, diciendo: Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy, te he servido? ¿No es cierto, hermanas? No dista mucho de esta oración del fariseo. Y deliberadamente el Señor usó la figura del fariseo porque era la figura del hombre con mayor reputación, moralmente hablando. Entonces el Señor lo que estaba diciendo es: no importa la apariencia si el corazón está enorgullecido. ¿Y cómo voy a saber si mi corazón está enorgullecido? ¿Quieres saber con quién estás? Escúchalo orar. ¿Qué ora de sí mismo?
No que oras de los demás. A veces es más fácil orar por los demás, se ve menos nuestra turbulencia en el corazón. Orar por ti mismo. Porque estos dos hombres estaban orando por sí mismos y lo que ellos se decían de sí mismos. Y sí importa lo que tú digas de ti, sí importa tu propia opinión de ti delante de Dios. Y este fariseo, que seguramente, no dudo que tenía una alta reputación moral, era un hombre de buena reputación, pero él estaba en su corazón confiando en esa reputación. Y él estaba haciendo de esa reputación su carta de presentación ante Dios. Muchas veces yo lo hemos hecho ya, dice Señor, hermanas, aún en los momentos que nadie te oye, yo sé que todas hemos caído ahí. Sobre todo cuando tenemos una necesidad grande, un diagnóstico, un hijo en rebeldía. Yo lo he orado, hermanas, Padre, ¿qué hice mal? ¿No es cierto? Señor, como dicen los salmos, los que no te sirven les va mejor. Todas hemos caído ahí, todas. Señor, te he servido, he trabajado para ti, he dedicado mis mejores años. Hace poco un hermano me decía, pastora, ¿dónde está mi recompensa? No he fumado, no he sido una persona y mi salud ahora está como si hubiera sido un tremendo. Díganme si no corremos la tentación de decirle eso a Dios. Claro, recuerda, el corazón es engañoso y hay momentos que nuestra realidad supera y dices, ¿por qué a mí? Por eso no es así como que leer esta parábola y decir, ay, tremendo fariseo. No, hermanas, no es tan fácil. Somos fariseas en muchos momentos, farifeas. Oramos así. Y el punto no es ese, Liz, todas podemos caer. El problema es que vivamos en esa línea de pensamiento donde solo yo y Señor, como si todo el tiempo estuviéramos en cuentitas, ¿no? Esa libretita típica que tiene, aquí anoto todo lo que me deben y todo. No hay manera. Por eso es tan importante, porque aquí nos va a hablar de algo, de una virtud que nos va a enseñar y nos va a asegurar que nuestra confianza está en Dios. Está interesante, ¿verdad? Entonces, cuando llega el fariseo, vamos a escuchar esa oración, pero oigámosla no como fariseas o farifeas, de que, no, se parece mucho a nosotras en muchos momentos. Entonces dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Ojo, el Señor Jesús no pone nada por casualidad, puso a los dos extremos, al más admirado de esa época y a los más repudiados de esa época, ¿de acuerdo? El fariseo, puesto en pie, oraba. ¿Se acuerdan de esta parte de la escritura cuando el Señor nos dice, y cuando ores, no hagas como los que quieren anunciar y que quieren ser vistos por los hombres, ¿no? Y sin embargo aquí el fariseo oraba como puesto en pie. Pareciera que a veces el que ora tiene más interés en que los que escuchan aquí se sientan más impresionados por lo que está orando y que el Dios de los cielos reciba la oración. Y me incluyo. Todas hemos pasado por ahí, porque el escaloncito, por pequeño o grande que sea, a todas nos marea. Amén. Aún el escaloncito espiritual, el que no se ve, el escaloncito invisible. Ay, tú eres tú eres la que va a la iglesia. Ya con eso que te dijeron, subimos. Ay, tú eres la que enseña. Ah, eres la líder de mujeres. Ah, eres la de la alabanza. No digan la pastora. Gracias a Dios que nos baja. Y nos baja bonito. Nos baja con amor. Y esta es una de las parábolas que más nos tiene que bajar con amor. Oraba en voz alta. Y aquí el voz alta significa eso, literal. Pero para nosotras debe significar muchas cosas. Esa hermana o esa mujer, y lo vamos a poner como
Por eso les dije que me tardé mucho estudiando. De verdad, me cautivó volver a leer esta parábola. Cuando tú estás orando, por ejemplo, para tu esposo y le quieres decir algo que no le puedes decir y lo dices orando. Antes, hay un concurso, dígalo cantando. Nosotras lo decimos orando. Amén, así somos. Mami, ¿podrías orar por los alimentos? ¿No? Y está ahí el susodicho hijo rebelde. Señor, te ruego por la salvación de los impíos que se arrepienten. Todas lo hemos hecho. Le avientas el choro mareador en la oración. Ay, no les he contado. Sí, mi suegra fue la primera persona a la que yo le compartí el evangelio. A la semana de haberme convertido al Señor, ella fue la primera que recibió y fue una mujer de fe toda su vida. Y como se los he contado, ella sirvió al Señor y demás, y nunca se hubiera imaginado, aunque lo oró, que sus 2 hijos serían pastores. Les digo que estaría muy contenta de verlo, pero bueno, no lo vio. Entonces, ella hacía eso. Imagínate, 7 hijos. ¿Sabes cuánto duraban sus oraciones? Y en una Navidad, no, ahí sí se voló la barda. Literal estaba predicando, orando. Fue increíble, porque nada más éramos cristianas, ella, mi hermana y yo. Entonces, imagínate todos, y los nietos y todo. Y en aquel entonces se usaban las cámaras todavía de video, así, que las parabas y todos, ¿no? Entonces hay una cámara, eso fue muy chistoso. Hay una cámara grabando toda la cena y está puesta en una sección de la mesa donde está mi cuñada con su hijo chiquito. Y por alguna razón empieza a orar mi suegra y nada más se ve esa imagen que mi cuñada está así. Y de repente mueven tantito la cámara, pero se hace larga la oración. Y mueven vuelve a caer con ella y ya está cargando a su hijo mayor, pero porque así fue. Y todos decimos, imagínatelo. Creció el niño. Es una historia muy de familia, pero nos hace reír mucho porque qué barbaridad, mi suegra se aventaba unas horas. Oro y oro, pero bueno. Entonces dice que se puso en pie y quiero que sepas que orar en voz alta, eso significa, tengan cuidado y tengamos cuidado de estar usando la oración para decir lo que queremos decir, o para señalar, o para hacer sentir mal a alguien. Tenemos que ser honestas y eso significa que este fariseo, y recuerda esta expresión, estoy siendo farisea. Estoy queriendo decir lo que no puedo decir en la forma en que nadie me puede callar. También les he contado de esa vez que orábamos unas hermanas y nos pusimos a orar unas por otras, cosa que ya he aprendido porque no es, te metes en problemas. Y entonces una hermana que le tocó orar por otra dijo, Señor, era una mujer soltera y dijo, te pido por el hombre que vas a traer, que no estés sola. La paró en seco. ¿Quién te dijo que ores así por mí? ¿Quién te dijo que yo quiero un hombre? ¿Qué crees que yo no puedo orar por mí? ¿Y cómo me estás mirando? ¿Me estás juzgando? Es peligroso. Y tiene que ser en el Espíritu, de verdad, guiadas por el Espíritu, tanto la que ora como la que escucha. Porque no digo que tampoco en la que escucha hay mucha santidad, a lo mejor había rebeldía y tal, ¿no? Entonces, ¿entendimos lo que es en voz alta? Entonces dice que oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos y adúlteros. ¡Wow! ¡Wow! Cualquiera podría decir en ese momento, qué oración, qué grandeza de hombre. Qué fuerte. Él estaba asumiendo que él no tenía, empezó bien, dijo Dios. Y luego empezó perfecto, dijo, doy gracias. Todos dices, wow, la estructura era la correcta. ¿Pero qué? ¿Por qué dio gracias? Dio gracias porque en su vida
no había pecado escandaloso. Esa es la verdad. Los ojos del fariseo están sobre los pecados que se ven, sobre los pecados que, wow, sobre los pecados que, ay, Dios, ¿cómo? Fue infiel, wow. ¿Quién puede decir ante alguien que le diga que fue infiel, hacerle, oh, hermanas, también ahí les pido cuidados? Estamos en este caminar y vamos a caminar todavía muchos kilómetros más. ¿Sabes todo lo que vamos a oír? ¿Sabes todo las estructuras ficticias que se van a caer a nuestros ojos? Pero ¿sabes cómo le hacemos? No. El único que tiene el poder y la capacidad y la autoridad para hacer eso es Dios. Y Él sabe cómo hacerlo. Pero este hombre estaba asombrado, fíjate nada más, asombrado de que él no tenía pecado escandaloso. Y lo estaba diciendo abiertamente. Y no dudo que él le conocía algo al recaudador de impuestos. Y de alguna manera estaba diciéndolo para que te digo, Juana, para que entiendas, Chana. Yo no soy como estos. Y siempre que leo esta parábola pienso, sí, claro que es fácil orar por ti de esta manera cuando tienes al lado al que está caído, al que ha pecado, al que ha fallado públicamente. Pero ¿qué si te pones al lado de Jesús? Y recuerden que Jesús habita en cada uno de nosotros. Así que ya aún al que ves ya no lo ves como ves. Ya está Cristo en él. Y él no estaba pudiendo ver a Cristo en su hermano. Y dice que para él dio gracias, literal, porque no he cometido pecados escandalosos como el que está aquí al lado. Considera. Para los romanos. Y que aparte estaban viendo que la condición del pueblo era de mucha pobreza. Porque acuérdate que siempre se ha juzgado severamente al que le quita al pobre. Y eso hasta el día de hoy, ¿no? El que le quita al pobre, tremendo. Gracias, muy bien Leti por esta aportación. Imagínate cómo se sentía el fariseo junto a aquel. Ahora, ellos tenían como referencia al recaudador de impuestos como lo peor, hermanas, pero nosotros tenemos también ideas muy retrógradas de lo que es inferior a nosotros. La divorciada, ups. Madre soltera, ups. Y nadie lo hizo, nosotras pusimos esas etiquetas. Yo he conocido mujeres que se presentan, soy madre soltera. ¿Por qué te presentas así? No es tu identidad, ¿no? Es decir, ellos tenían en aquel momento al recaudador como lo más bajo, pero nosotras a veces ponemos, un día va a llegar, vive todavía con sus papás. Todo nos espanta, todo lo reprobamos, porque somos de estereotipos. Y si alguien sale del estereotipo, le juzgamos. Y además ponemos el estereotipo como si fuera un acto de moralidad delante de Dios, cero. Él mide otras cosas. Él califica otras cosas, no se te olvide. Como dice la palabra, Él no mira lo que mira el hombre. Y aquí lo va a notar. Él mira el corazón. Y dice entonces, yo ayuno, y entonces ya dice, no, si no te basta Dios con saber lo que no hago, ahora te voy a decir todo lo que sí hago bien. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Miren, estas son prácticas espirituales, disciplinas espirituales que él hacía bien en hacerlas. El problema es que la intención con la que las estaba haciendo no eran las correctas. Y vuelvo al punto, nosotros debemos saber que al único que tenemos que agradar es a Dios. Quitémonos la prisa, la urgencia de apantallar al hombre. El hombre no importa. De hecho, les voy a decir algo, al hombre nunca le vas a llenar el ojo. Pero a Dios le puedes agradar con cosas muy pequeñas que provengan de un corazón limpio, contrito y humillado. Dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 1:9, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
¿Qué estaba haciendo el fariseo? Le estaba diciendo a Dios mentiroso, porque le estaba diciendo, yo no he pecado, y esa no es una condición correcta para subir a hablar con Él. Que tu pecado no sea escandaloso, y digo, cada quien tendrá sus estándares, no quiere decir que no estemos pecando contra Dios. Eso, hermana, se llama orgullo, y ese orgullo puede subir de tono cuando es un orgullo religioso, es decir, en ámbitos espirituales. Yo oro, yo ayuno, yo doy mi diezmo. No. Cuidado con autoexaltarnos, cuidado con poner nuestra confianza en que yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo me reúno, yo llego, yo doy. No. Él no estaba dándose cuenta que aunque no tenía ese pecado escandaloso, tenía pecado en lo que estaba pensando. Es decir, en sus pensamientos estaba pecando. En sus juicios estaba pecando, en su concepto de sí mismo estaba pecando, en la grandeza de la bondad de Dios que minimizó en ese momento estaba pecando. Y como ya se me acabó el tiempo, ¿qué les parece si la continuamos la próxima semana? Creo que vale todo la pena. ¿Están de acuerdo? Les dejo solamente meditando en este momento, en esta parte. ¿En qué estoy confiando? ¿Qué parte de mí está sacando al fariseo que llevo dentro? Quizá estás mirando con feos ojitos algo y este es el día para arrepentirnos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de meditar juntas en tu consejo, en tu palabra, recordándonos, Dios, que todo te lo debemos a ti y que es el corazón el que tú estás buscando que sea conforme a tu Hijo amado. Perdónanos, Dios, por el juicio, perdónanos por autojactarnos, perdónanos por creer que nosotros tenemos méritos delante de ti, perdónanos por no valorar la cruz todos los días, en todo momento. Hoy, Señor, te damos gracias porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, te da gloria solo a ti. A ti, Señor. Tú eres la fuente de todo nuestro bien y también el resultado de todo nuestro bien, y para ti es. Que todo te glorifique a ti, hoy y siempre, Dios. Te doy gracias por mis hermanas, por este culto, por esta iglesia, por lo que hoy se va a hablar, por lo que hoy se va a vivir en este lugar. Que todo, Dios, lleve nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros brazos dirigidos solo a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, hermanas.